Hola, bienvenido, bienvenida al módulo de las emociones. Aquí te voy a explicar por qué el entender las emociones nos ayuda a entender el inconsciente y por qué todas esas emociones que dejamos reprimidas están creando nuestra realidad. ¿Cómo funciona esto? Las emociones son energía en movimiento. Es toda esa energía que comienza a moverse cuando una situación acontece. Entonces, algo sucede, una emoción surge. Y cuando una emoción surge, nosotros actuamos bajo esa emoción. La información que nos trae el entender qué acciones estamos tomando bajo qué emoción y en qué momento hace que sepamos qué emociones dejamos de sentir porque dejamos de tomar acción coherente con quien realmente somos y lo reprimimos. Todo eso que es verdadero pero que lo dejamos de hacer por X o Y razón porque hay culpa o miedo, lo mandamos al inconsciente. Y al darnos cuenta de que hubo una emoción que dejamos de sentir, nos volvemos conscientes de eso y por tanto comenzamos a sentirla, permitiéndonos actuar bajo esa emoción verdadera. Y aquí se crea un puente entre el consciente y el inconsciente que vamos a comenzar a tallar y que a través de este ejercicio de ir al inconsciente, pues caminar cada vez más de manera más fácil. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a agrupar las emociones en dos grupos. El primero sobre las emociones que se agrupan bajo la mente no dual, que son las emociones del amor, las que no hay miedo porque no existe la muerte, no hay juicios, entonces todo está bajo emociones de alegría. Y las acciones que ocurren bajo esta emoción son emociones y acciones de evolución, reproducción, creatividad, vitalidad, todo aquello que nos haga permitirnos estar en paz con nosotros mismos, con nosotras mismas, están en la mente no dual. Pero en la mente dual, donde sí existe la muerte, donde sí hay bien y mal, vamos a tener todo el tiempo miedo, miedo a morir. Y bajo el miedo van a surgir las emociones de tristeza, de rabia, de repulsión. Y vamos a actuar bajo ellas con tristeza, que es quietud, parálisis, silencio, ensimismamiento, todo lo que sea encerrarme. Con la rabia vamos a actuar atacando, respondiendo al otro. Cuando hay un suceso de impacto, la rabia lo que hace es responder. Y si hay repulsión, odio, rechazo, me voy a querer ir, huir. Todas las acciones que sean ignorar, rechazar, esto no, es porque estamos actuando bajo la repulsión y el desagrado, odio a esa situación y miedo a enfrentarme con eso. Y todas estas acciones que surgen bajo estas emociones se dan para mantenernos en sobrevivencia, para evitar el enfrentarnos al miedo de morir. Porque el miedo a morir no solo se ve con una muerte literal, ¿no? De que pues si alguien me va a atacar con un arma, pues eso es literalmente miedo a morir, sino que también va a surgir con el miedo al rechazo y a la soledad. Porque cuando el ser humano comenzó a existir y andaba en manadas, como nómadas por el mundo, enfrentándose a distintos contextos difíciles de enfrentar, si alguien era rechazado de este clan, de esta manada, automáticamente iba a morir porque no se podía vivir solo. Entonces, el rechazo y la soledad era lo mismo, la muerte. Y eso quedó impregnado en nuestro ADN, eso quedó grabado en toda nuestra estructura emocional y de creencias, y por tanto todo lo que sea el miedo a enfrentarme a la soledad y al rechazo es sobrevivir y no quiero vivirlo.
¿Por qué? Porque el ego, que es nuestra identidad con la cual actuamos siempre en piloto automático, porque es la que está cómoda haciendo lo de siempre y actuando como siempre, pues no va a querer enfrentarse a ese miedo porque es incómodo, porque es doloroso, porque no es fácil atravesar un miedo. Pero acá lo que acontece cuando aparece un miedo es que es una oportunidad de entender y vivir que al enfrentar el miedo vamos a acercarnos al amor y vamos a darnos cuenta que no existe. Todos los sucesos en donde hay un impacto y nos vemos enfrentados a actuar aún con miedo, es una oportunidad de darnos cuenta que no es tan grave el miedo, que en realidad no nos íbamos a morir y que el miedo no existe, que todo es en pro de nuestra paz y nuestra tranquilidad. Pero pues normalmente no lo vemos así porque todo eso queda a nivel inconsciente y vamos a actuar siempre con esas emociones de sobrevive, no te enfrentes a los miedos. ¿Y cómo se ve esto? Para que me entiendan un poco mejor. Un ejemplo claro es una persona, mi pareja, me dice algo súper ofensivo y en el momento lo que yo hago es responderle, ¿sí? Responderle para igualarme, para que se dé cuenta de que esto no me afectó tanto y para que no me pisotee y todas las acciones del ego y de defenderme, ¿sí? Y porque sé que cuando le responda vamos a entrar en la misma dinámica de siempre y en donde vamos a seguir juntos. Pero en realidad, en el fondo, cuando mi pareja me dice esto, lo que yo siento es mucho, mucho odio. Y no es odio con rabia, sino de yo no debería estar acá, yo me quiero ir. Automáticamente yo no pertenezco a este lugar, no me quiero quedar. Pero no acciono yéndome porque irme traduciría en quedarme sola porque muy posiblemente la relación se acabe y por tanto enfrentarme al miedo de que él me rechace por yo actuar como realmente soy y el miedo pues sobre todo a la soledad. Entonces acá las emociones que vamos a ver todo el tiempo es la emoción con la que yo reaccioné, que es la automática inmediata, que es la rabia, que es la que no me permite ser mi verdadera yo, que es en este caso pues la repulsión, el odio. Y esta emoción de querer irme pero que no expreso de verdad se le llama emoción oculta y con la que accioné de inmediato emoción social. Y cuando entendemos y comprendemos de que hay una emoción oculta, entendemos de por qué mandamos todo el tiempo al inconsciente esas cosas reprimidas de lo que realmente sí queríamos hacer bajo esas emociones que sí sentimos. Y pues nuestro inconsciente siempre va a crear nuestra realidad para que se nos presenten oportunidades de enfrentar nuestros miedos para darnos cuenta de que la mente dual no existe, que la mente no dual es la verdadera. Entonces, a medida que yo accione en incoherencia, bajo emociones que dejo de sentir, el inconsciente va a traerme todo el tiempo escenarios para que yo me permita actuar como realmente quiero actuar y sentir como realmente me siento y darme cuenta pues de que todo es amor. Entonces, cuando entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que hay acciones en piloto automático y hay acciones verdaderas. Y por tanto, cuando nos hacemos conscientes de esto, en el día a día podemos llevar a cabo acciones con cosas básicas que sí se relacionen con nuestra emoción oculta, para que comience a ser la emoción que sí se exprese y que actuemos bajo ella.
Un ejemplo con lo que les acabo de contar, por ejemplo, de la pareja, sería que me doy cuenta que mi emoción oculta es querer irme de lugares en donde no me quiero quedar. Entonces, digamos que voy a una reunión con unos amigos y estoy incómoda, estoy cansada, la razón que sea, yo no me quiero quedar ahí. En vez de quedarme, porque qué pensará la gente, porque entonces me voy a quedar sin amigos, qué sé yo, pues me voy, porque mi emoción que siempre he querido expresar es la oportunidad de enfrentar el miedo a la soledad. Y puede ser incluso más sencillo el ir a una tienda y que esta tienda no me guste. Hoy, digamos hoy. Un ejemplo en este instante, yo me quiero ir de mi casa. Y digo, como no, qué pereza, no sé qué. Me da miedo el que pensara la gente de que me fui del lugar que dije que me quería quedar. Lo que debo hacer es buscar la manera y las formas de irme de ese lugar en el cual en realidad no me quiero quedar. Y la acción concreta sería escribir un contrato a la inmobiliaria para no quedarme en donde me quiero quedar. ¿Qué sé yo? En el día a día comenzar a actuar en coherencia con esa emoción que descubrimos que es oculta. Entonces, a continuación, les voy a dar dos ejercicios. Uno, un paso a paso completo de cómo ustedes pueden encontrar ante una situación que les genera un conflicto y un impacto emocional fuerte, pues encontrar cuál es su emoción social y su emoción oculta para que comiencen a actuar bajo la emoción oculta de ahora en adelante. Y les voy a dar también un proceso de cómo regular las emociones en el instante del impacto, para que así dejen de reaccionar con la respuesta automática y comiencen a mejor centrarse, ser más conscientes y comenzar a actuar desde el lugar que siempre habían querido actuar. Cuando esto comienza a suceder, la vida se